Vamos a orar para que Dios nos dirija en este sermón. Inclinemos nuestros rostros. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, y te oramos, Señor, que tú, por medio de ella, nos sigas transformando como lo has venido hasta el día de hoy. Ponemos este sermón en tus manos, Señor, para que tú obres por medio de tu palabra en nosotros y nos sigas perfeccionando. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. En algunas intervenciones anteriores hemos visto, cuando estudiamos algo de Samuel y de Saúl, vimos la justicia de Dios y cómo Dios actúa, cómo Dios hace justicia cuando se le desobedece. ¿Ustedes se acuerdan? Se le dio la orden a Samuel en tu guerra contra los amalecitas, si se acuerdan, se le dio la orden a Samuel de que le ordenara eso a Saúl, el rey, de que fuera y matara a todos los amalecitas, porque los amalecitas eran un pueblo supremamente malo y se habían aprovechado y habían atacado al pueblo judío. Cuando estaba saliendo de Egipto, lo atacó y mató principalmente a mujeres y niños, porque atacó por la retaguardia y les hizo mucho daño. Esa fue la orden que le dieron a Saúl. Saúl atacó a los amalecitas, ganó la batalla, pero no cumplió con lo que Dios le dijo de acabar con todos los amalecitas. Él dejó a muchos, entre ellos al rey, y después Samuel, el enviado de Dios, el profeta, el representante de Dios, dijo: ¿cómo así que tú no hiciste caso? Dios te dijo esto, tú has debido cumplir. Y él mismo, Samuel, mató al rey de los amalecitas, a quien Saúl le había perdonado la vida. Como Saúl no mató a todos los amalecitas después vinieron y atacaron a los judíos y se llevaron un poco de mujeres y de niños, incluyendo 2 de las mujeres de David. Y ellos siguieron atacando porque Saúl no había acabado con el pueblo amalecita. Había desobedecido a Dios. No acabó con eso, y después eso se multiplicó y le hicieron mucho daño al pueblo de Israel. Nosotros a veces no dimensionamos bien y no hacemos cierto para nosotros en nuestro diario vivir, por una parte, la justicia de Dios y lo que es Dios. Dios es justo, Dios es uno, y lo que Él diga, eso se debe hacer. ¿Por qué? Porque Él es soberano, Él es el que domina todo lo que existe, y si no se le obedece, Él aplica su justicia. No hay nada más que hacer. Lo vimos el domingo pasado también, en cuanto se refiere a la soberanía de Dios en todo lo que sucede en el mundo. Pero a veces nosotros no dimensionamos bien eso y no vivimos esa realidad. Y lo mismo sucede con el pecado. Jugamos con el pecado. Hacemos lo mismo que Saúl. No, pero es que sí, hay que matar a todos, pero no hay que matar a todos. No, eso no está bien que lo haga yo, pero bueno, eso es solo esta vez. O cosas así. Y después, por no matar ese pecado, por no luchar contra ese pecado, hace lo mismo que los amalecitas. Viene después peor el mal para uno. Por algo Dios dice: mata ese pecado, no hagas esto, no hagas lo otro. De ahí que la predicación de hoy la he llamado mortificar el pecado. Mortificar el pecado, matar el pecado, porque eso es lo que nos tiene por eso la sociedad actual está como está, por el pecado, por la naturaleza pecaminosa de la humanidad, e incluso por el pecado remanente en nuestras vidas. Entonces,
Vamos a leer algo que es el Salmo 38 del 1 al 8. Salmo 38 del 1 al 8. Esta es la oración de un penitente. Esta es la oración de alguien que pecó y que está sufriendo por haber pecado, está sufriendo por haberle desobedecido a Dios, está sufriendo las consecuencias por no tener claramente qué es lo que Dios quiere del pecado y no actuar de acuerdo a la soberanía de Dios y a lo que Él ordena. Entonces dice así el Salmo 38: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Está gimiendo este personaje por haber pecado y está sufriendo las consecuencias del pecado. Nosotros es muy posible que después de haber cometido uno de los tantos pecados que cometemos, deberíamos decir esto mismo y sentirnos lo mismo de dolidos por las consecuencias del pecado que hemos cometido. El Salmo 38 está lleno de los sentimientos de una conciencia culpable. Soy culpable de Dios. Mientras que en el lado opuesto está Pablo. Vamos a compararlo con un pasaje de Pablo, que es completamente opuesto a lo que está diciendo este salmista. Porque Pablo se está gozando porque tiene su conciencia tranquila. La conciencia del anterior, del salmista, está así como lo leímos, está gimiendo, está desesperado, no se aguanta consigo mismo, está mal. En cambio, Pablo está gozándose por tener una conciencia tranquila. En 2 de Corintios 1:12 leemos: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Son palabras de alguien que está tranquilo, está gozando de su tranquilidad porque ha obedecido a Dios. Poder uno decir, el testimonio de mi conciencia, esa es mi gloria, el testimonio de mi conciencia lo único que puede decir es de que yo estoy bien con Dios porque he luchado contra el pecado, he mortificado el pecado, le estoy obedeciendo a Dios, estoy tranquilo, mi conciencia está tranquila. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, no por cosas de Él, sino con la sencillez y sinceridad de Dios, sino con la gracia de Dios, nos hemos, debido a eso, por la forma como nos hemos conducido en el mundo, y mucho más por la forma como nos hemos conducido con vosotros, estoy tranquilo, tengo una conciencia tranquila. ¿Podríamos nosotros en algún momento decir eso? Mi conciencia está tranquila en algún ambiente. Mi conciencia está tranquila de todo lo que yo he hecho en mi familia, por la forma como yo vivo normalmente, por la forma como trato a mis hijos, a mis hermanos o lo que sea. Estoy tranquilo. Me puedo gozar en esa tranquilidad. De mí ha brotado es solo amor para ellos.
¿He obedecido a Dios en cuanto a mi manera de vivir? ¿Le he obedecido? Para yo poder decir, yo estoy bien, tengo mi conciencia tranquila. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir eso? Ojalá fuéramos todos. Pablo estaba disfrutando el tener una conciencia limpia, una buena conciencia, mientras que el salmista estaba sintiendo la agonía de una conciencia acusadora. Nosotros sabemos qué es pecar y cómo es que la conciencia de uno está ahí martillándole y recordándole lo mal que hizo a cada momento y se siente uno esa acusación de la conciencia de uno. Aquí en esto podemos observar cómo la conciencia produce culpabilidad. Sentir la culpa no es fácil, todos lo sabemos. La conciencia produce culpabilidad, ansiedad, incomodidad y hasta enfermedad física. ¿Recuerdan David cuando decía, por haber pecado contra ti, me duelen los huesos y no tengo vida? Devuélveme el gozo de mi salvación, porque él estaba mal por haber pecado. Entonces, la conciencia produce culpabilidad y hasta enfermedad física y dolor cuando de desobedecer a Dios se trata. Es decir, cuando el pecado hace presencia en la vida de alguien, entra la conciencia y produce esa culpabilidad y ansiedad y desesperación. La conciencia nos es dada como un regalo por parte de Dios para advertirnos acerca de lo que le hace daño a mi alma. Él nos dio la conciencia para eso, para que nos demos cuenta de lo peligroso, de lo dañino que es el pecado. En contraste con el pecador del Salmo 38, el apóstol Pablo estaba viviendo una vida santa y por ello tenía una conciencia limpia y no lo acusaba. Tranquilo, estaba bien. Lógico, sabemos que él no era perfecto, pero él tenía victoria sobre el pecado en su vida. Cada vez que se enfrentaba al pecado, luchaba contra él, resistía hasta que se iba la tentación. Ningún cristiano puede decir que cuando se volvió cristiano, el pecado fue borrado completamente de su vida. ¿Pudiera alguno de ustedes decir eso? Que cuando se volvió cristiano, ¡pum!, desaparecieron los pecados de su vida. No, no es así. La tendencia a pecar todavía existe en nuestras vidas. Aunque somos salvos, todavía pecamos. Y lo que es peor, aún sentimos placer de nuestro pecado. Pero si somos cristianos, ¿qué pasa? Pero sucede. Todavía luchamos con hábitos pecaminosos, y no solo hábitos pecaminosos aislados por allá de vez en cuando, sino que algunas veces caemos en pecados vergonzosos. Sobre todo aquí en la mente, pecados vergonzosos. Nuestras mentes y nuestros deseos con frecuencia están enfocados en cosas mundanas. Nos solazamos en el pecado del mundo, pero somos cristianos. Nuestras mentes están enfocadas en cosas mundanas y nuestros corazones con frecuencia se enfrían hacia las cosas santas y espirituales. No tanto, hoy no voy a la iglesia. Me voy a quedar aquí viendo televisión. Y empieza ahí a jugar con su control. Como está solo, pongamos esto. Ahí me ve. Y empieza ahí la tentación, el pecado y demás. ¿Por qué sucede esto?
Todo debería ser como dice Romanos 6:14. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, perfecto, gracias Dios, que nos dio la salvación a través de la fe, por medio de la fe en Cristo Jesús, nos dio la salvación, ya somos cristianos, ya nos perdonó todos los pecados. Gracias Dios. Pero entonces, ¿por qué seguimos en el pecado? Si dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, y nosotros actuamos como si el pecado fuera el Señor de nosotros. Y en el versículo 17 del mismo Romanos 6, confirma diciendo, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, o sea, a Cristo. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En el momento de nuestra salvación no es que nosotros no pequemos más, sino que somos libertados del yugo del pecado. El pecado ya no es nuestro rey, nuestro jefe, a quien tenemos que obedecerle y a quien le veníamos obedeciendo desde que nacimos. Y eso es de todo el mundo que no sea cristiano. Al momento de ser cristiano, ya Él no es nuestro jefe. Ya podemos decirle, no, usted no. Y tenemos el poder para hacerlo porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros y podemos decirle, no te obedezco. Podemos hacer eso. Ningún cristiano puede decir, es que no puedo, yo hago todo lo que puedo tratar de hacer, pero no caigo. No, tú puedes, porque tienes el Espíritu Santo. Si de hecho el pecado no tiene dominio sobre nosotros, si realmente ya no somos esclavos del pecado, ¿por qué no podemos vivir una vida pura y disfrutar de una conciencia limpia, así como dice Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué esta batalla continúa? Nuestro deseo es glorificar a Dios con nuestras vidas, sí, ese es nuestro deseo. Pero se nos atraviesa el pecado, y viene el mal genio, y vienen los malos pensamientos, y vienen las iras, las contiendas y demás. La respuesta a todo esto es que hay pecado que permanece dentro de nosotros. El pecado permanece todavía dentro de nosotros. Hemos sido salvos del pago del pecado. La paga del pecado es la muerte. Y hemos sido nosotros librados del pago de la muerte porque todo eso lo llevó Cristo Jesús en la cruz. Él pagó por nuestros pecados. Hemos sido salvos del poder dominador del pecado. Ya Él no nos domina. El dominio poderoso del pecado sobre nosotros ha sido roto y ya podemos desobedecerlo. Ya podemos decirle no. Ojalá no recordáramos de eso cada vez que estamos frente a alguna tentación. Inclusive hemos sido salvos hasta cierto grado de la presencia del pecado, porque ya no está con nosotros en todo momento, en toda expresión, y algún día seremos salvos de su presencia en su totalidad. Todavía está ahí en nosotros. Va a llegar el momento de nuestra glorificación en que ya nada de pecado. Es la promesa. Pero aunque hemos sido salvos y redimidos y perdonados, todavía permanece el pecado dentro de nosotros. Y ese es el problema. El problema es que si usted quiere tener una vida pura, por lo tanto una conciencia limpia, tiene que enfrentar al pecado que permanece en usted. Usted tiene que enfrentarlo, tiene cómo enfrentarlo. No hay ninguna disculpa. Pero no es lo que hacemos porque todavía vivimos aferrados a nuestra pecaminosidad anterior, y como nos gusta, nos solazamos en eso, haciéndolo o soñando con eso, que es lo mismo. Y ahí estamos.
Pero la pregunta es, ¿cómo enfrento yo eso? Yo quiero zafarme de eso y saber cómo enfrentarlo. ¿Cómo hago eso? El problema en nuestra vida cristiana es que aunque hubo una derrota grande, gloriosa y triunfal en el momento de nuestra salvación, persiste la necesidad de que los pecados que permanecen sean despedazados. Decimos que todavía hay pecados en nosotros necesitamos despedazarlo, mortificarlo, matarlo. Si no hacemos eso, lo mismo que los amalecitas, revivirán y atacarán nuestros corazones y nos quitarán fortaleza espiritual, nos la disminuyen. Y nos convertimos en cristianos livianos, nuestra cristiandad es liviana, facilista. Si ve uno algo pecaminoso, ahí se queda. No podemos ser misericordiosos con los pecados que quedan en nuestra vida. O de lo contrario, volverán y crearán una insurrección e intentarán destruirnos. No van a poder porque somos de Cristo, pero lo van a intentar y nos va a hacer mucho daño. Pero nosotros no los confrontamos, no los resistimos. Y es una tarea nuestra. Lo vimos hace algunos días cuando estudiamos todo esto de lo de los amalecitas. Ese es el ejemplo, de que por no acabarlo, él vuelve y nos ataca peor. Frecuentemente sucede que por no acabar con el pecado que existe en nosotros, se vuelve más feroz y más dañino que nunca. Peor cada vez. Las Escrituras, la palabra de Dios, nos llaman continuamente a enfrentar el pecado que permanece en nosotros, continuamente. Sed santos porque yo soy santo. Ustedes eran esto, ahora ya no. Ustedes tienen que enfrentar esto. Continuamente nos llama a enfrentar el pecado que permanece en nosotros. Tiene que ser encontrado y destruido. Nosotros tenemos que mirar qué es lo que, en dónde está esa pecaminosidad, no, y matarla. No darle rienda suelta a los deseos pecaminosos. Hasta que no hagamos eso, nunca vamos a disfrutar lo que Pablo experimentó en su confianza de tener una conciencia santa, sincera y piadosa. ¿Cómo sería tu vida, de cualquiera de nosotros? ¿Cómo sería nuestra vida si pudiéramos decir, tengo una conciencia santa, sincera y piadosa? ¡Guau! Y que fuera cierto. Cualquiera lo puede decir, pero... Colosenses 3, del 5 al 10 nos dice, haced morir. Es un mandamiento. Tenemos que obedecerlo. No lo obedecemos, miremos cómo hace Dios, cómo se comporta Dios. ¿Cómo se comportó Dios con los amalecitas? Los acabó completamente. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Es lo que nos dice Pablo, es lo que nos dice Dios a través de su palabra. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Cómo qué cosa? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros hemos sido supremamente afortunados, por decir alguna palabra que no me gusta. Sí, nosotros hemos sido bendecidos por mucha misericordia de Dios, de que Él no ha venido con su ira sobre nosotros debido a nuestra pecaminosidad. La misericordia de Dios es muy grande, porque digo yo, de otro ya hubiera venido sobre cualquiera de nosotros y nos hubiera destruido. Sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Primero habló de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Uy, eso es muy feo. Con razón, habla la Biblia en contra de eso. Pero nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto es un mandato. Deja, resiste, saca de ti la ira, el enojo. ¿Tú te enojas de vez en cuando? ¿Tienes malicia? A veces usas palabras deshonestas en vuestra boca. Incluso no que la alcance a decir, pero te las imaginas. Sí, es que nosotros somos supremamente bendecidos por Dios de que Él sigue aplicando su misericordia en nosotros y no nos trata como a los amalecitas. Maten todo esto. No lo pueden hacer parcialmente, no lo podemos hacer de a poquitos. Debemos hacerlo totalmente, matar el pecado en nosotros. No lo podemos hacer a medias. Después vuelve peor. Romanos 8, del 12 al 13 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si hacemos morir las obras de la carne por medio del Espíritu, viviremos. Pero lo estamos haciendo. Hacer morir las obras del cuerpo debe ser característico de todos nosotros, de cualquier creyente. Hacer morir las obras del cuerpo. Es lo que debe notarse en tu vida diariamente. Ese rechazo a las cosas malas debe notarse a todo momento en tu vida. A todo momento, cualquier cosa, por mínima que sea, ahí es donde se entrena nuestra conciencia y todo nuestro ser para ir rechazando. Así no lo consigamos en ese momento completamente, pero que tu intención de buscar la santidad se note en todas tus acciones. No puede que no lleguemos a la santidad completa porque no vamos a poder, pero que esa sea nuestra vida, nuestra tendencia, lo que se ve, lo que mostramos como producto del amor a Dios, que nuestra vida sea santa y que lucha contra el pecado y que no acepta el pecado. No nos solacemos en el pecado. La conducta distintiva de aquellos que son salvos y aquellos que tienen victorias sobre el pecado es que continuamente están haciendo morir esas obras malas. Que le da por tener enojo. No, olvídalo. Se tranquiliza y lo va dominando. De esa forma es que podemos mortificar el pecado. Eso es tan necesario y es tan radical que Cristo Jesús lo recalcó varias veces. Por ejemplo, en Mateo 5, 29 y 30. Dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti. ¡Wow! Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús diciendo eso. Esto te es causa de pecar, quítatelo. Es mejor que te quites lo que te hace pecar, pero que puedas asegurar tu entrada al cielo. Que puedas asegurar el tener una vida tranquila y en paz. Quítatelo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno por desobedecer a Dios. Y viene a uno ese versículo que dice: muchos me dirán, Señor, Señor, en aquel día, y yo les diré: ¿quién eres?
Nunca te conocí. Pero si hice esto, y era cristiano no, nunca te conocí. Tu arrepentimiento no fue verdadero. Tu fe no era cierta. Tu fe era en otras cosas materiales, no en Cristo Jesús. Tú no entras. Punto. Y nosotros pensamos que sí. En esto que acabamos de decir de que córtate de una mano, Jesús no está llamando a una mutilación personal, que tengamos que hacer eso específicamente. Él está llamando a la mortificación del pecado. Es recalcando lo pecaminoso que es, lo dañino que es el pecado y la forma como tenemos que luchar con eso. Si un amigo mío es así de pecaminoso, lo dejo y punto. No de que, no, pobrecito, no, tal cosa. No, es perverso, eso va en contra de cualquier cosa, lo dejo. Usted no puede resolver este problema con un enfoque pasivo, diciendo, como Dios es soberano, yo no hago nada y dejo que Dios haga todo. Simplemente voy a sentarme y esperar a que Él me haga santo. Como Él es soberano, voy a sentarme y esperar. No, tú tienes tu responsabilidad. Y lo hemos visto en todo lo que hemos leído. Tú tienes tu responsabilidad. Tú debes hacer morir las obras de la carne. Tienes que ir matando pecados todo el tiempo. Eso es una lucha continua en la cual tú debes participar de una manera activa, porque el que puede resistir eres tú. Esta lucha no se consigue por medio de por medios materiales. Por ejemplo, voy a mortificar el pecado y entonces me empiezo a darme latigazos para castigar el pecado, y así no es como algunos creen. Otros cumplen promesas, ir de rodillas de aquí hasta allá y cosas así, o prenden cantidad de velitas para mortificar el pecado. Eso no. Dios está describiendo un estilo de vida que busca matar el pecado y aplastarlo, quitarle su fortaleza y privarlo de su influencia, y de esta manera dar lugar a una conciencia limpia y buena que da lugar a la paz, al gozo, al descanso, a la seguridad, a la certeza y a la esperanza. La esperanza viva, la esperanza de una vida con Cristo. Es decir, abre las puertas a la vida abundante que Jesús nos trajo. Básicamente, la mortificación del pecado involucra comenzar a hacer cosas piadosas. ¿Cómo hago para mortificar el pecado? Empieza a hacer cosas piadosas y dejar de hacer cosas pecaminosas. Eso tienes que hacer tú. Dios no lo va a hacer por ti. Comienza a hacer cosas piadosas. ¿Cómo hago el bien? ¿Cómo mejoro mi relación con Dios? Esto me hace daño, lo dejo. Empieza a hacer cosas piadosas y a dejar de hacer las cosas pecaminosas. Esa es una lucha constante, ser comprometidos de manera perpetua. Ahora, las Escrituras nos ofrecen algunas cosas prácticas mediante las cuales podemos destrozar o despedazar el pecado que aún permanece en nosotros. Estas prácticas no son carnales. Ninguna de ellas es mecánica o por medio de alguna ceremonia. Ni tiene que ver con velas, ni con ayunos, ni penitencias. Todo eso es inútil. El pecado no puede ser aniquilado a través de legalismos, ni por medio de la autoflagelación, ni ningún otro medio externo. El instrumento de modificación está en tu corazón. Es el poder del Espíritu en ti. Esa es la única manera, esa es tu única herramienta. Imagínate semejante, al decir única, tan poquito. Tienes todo el poder de Dios en ti, tienes al Espíritu Santo. ¿Qué más quieres? Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne,
moriréis. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu va a estar ahí, pero nosotros tenemos que estar activos en el proceso, no pasivos. Todos los medios de mortificación son extraídos de mandatos simples de las Escrituras. Si usted quiere matar el pecado en su vida para tener una conciencia limpia, debe esforzarse en los siguientes pasos. No son sino 32 pasos. Vamos a ver. Paso 1. Absténgase de deseos carnales. Absténgase de deseos carnales. Santiago dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Está en nosotros esa pecaminosidad. Entonces la concupiscencia, habiendo concebido, da a luz el pecado. Si usted va a matar, si usted va a mortificar el pecado, usted tiene que detener el deseo pecaminoso. Tiene que enfrentarlo. Que viene algo a tentarlo a usted, usted tiene que decir no. Es usted el que tiene que apartarse y decir no. Deje de entretener esos pecados y de deleitarse en esos pecadillos y en esos pecadotes. Deje de entretenerse mentalmente en ellos. Que viene a recordar eso, acuérdese de un versículo. Cambie, vaya, salga, camine, haga alguna cosa, pero aléjese de eso. Primera de Pedro 2 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Sé piadoso. Para luchar contra los deseos carnales, Pedro no describe algún programa complejo de terapia o cosas así. Él simplemente dice: dejen de tener deseos carnales. Déjenlos, sáquenlos de su vida. Que se está aproximando, sáquelo, no lo deje entrar. Eso lo podemos hacer nosotros. Absteneos de los deseos carnales, deje de tener el deseo pecaminoso, deténgalo. Es como cuando Pedro dice: resistid al diablo y él huirá. Pero hay que resistirlo. ¿Cómo hacemos esto? Romanos 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No alimentes el terreno para los deseos de la carne. Si tú anteriormente te solazabas viendo ciertos programas de la ya no vas a ver esos programas. Que te gustaba comprar ciertas revistas, ya no. Conversar con alguien que siempre traía temas así, ya no. Tienes que sacar eso de tu vida. No te solaces en el pecado. No busques nada para que se alimente el deseo pecaminoso. El paso 2. Medite en la palabra de Dios. Medite en la palabra de Dios. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para eso es la palabra de Dios. Para eso nos aprendemos de memoria algún versículo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo es eso? Pues que en el momento de que viene alguna tentación, uno se acuerda de la palabra de Dios y la repite y ya. Resiste la tentación y se aleja. Cuando usted se llena de la palabra domina y la palabra vence su manera de pensar y su vida llevará un enfoque centrado en Cristo. Paso 3.
Orar constantemente. Orar. Hay algo más que es absolutamente esencial y eso es orar constantemente. Orar constantemente no es que todos los días, Padre bendito, yo te suplico que tal cosa, yo reconozco esto, yo ves que tú eres así. No es que uno esté orando continuamente todo el tiempo, sino lo que hablábamos hace un rato, vivir en la presencia de Dios, vivir corandeo. Eso es tener una vida de oración continua. Dios está ahí con uno. Dios está presente en mi vida continuamente. Todo lo que hago, lo hago como para Él. Pienso en Él continuamente. Eso es lo que nosotros debemos tratar de hacer. Orar constantemente. Jesús dijo a los apóstoles, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces esa es la herramienta que nos dice Jesús. Paso 4. Desarrollar dominio propio en su vida. El dominio propio sabemos que es un fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a tener dominio propio. No es nada fácil, pero podemos hacerlo. Primera de Corintios 9 dice, no sabéis, miremos en cuanto se refiere al dominio propio. Dice Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que obtengáis el premio. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, la corona del atleta, la que le ponen a él, pero nosotros vamos tras una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien le da golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo tengo que dominar mi cuerpo y ponerlo en servidumbre. ¿Servidumbre para qué? Para hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. Pablo enfrentó el pecado y controló su cuerpo, oró constantemente y meditaba continuamente en la palabra. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Sabemos que es el poder del Espíritu operando en nosotros lo que mata el pecado, pero debemos involucrarnos. No podemos sentarnos y esperar que todo se haga. Nuestro testimonio como cristianos debe incluir no solo asistir los domingos a la iglesia o hablar acerca de la palabra de Dios a otros, que eso es muy importante y toca hacerlo, pero no debe limitarse a eso, sino que también se debe distinguir por vivir una vida santa. Que te conozcan a ti porque eres un santo. Que te conozcan a ti porque frente a ti nadie debe decir una mala palabra porque te ofendes. Y dices claramente, eso no, por favor, esas palabras conmigo no, o lo que sea, pero que sepan. O al menos que se note nuestra lucha contra el pecado. Que se note que nosotros estamos rechazando todo lo que ofende a Dios. Aparte de ser un método de evangelización muy eficiente, nuestra lucha por la santidad es una ofrenda de olor fragante a Dios. Es la mejor forma de glorificarlo. ¿Quieres glorificar a Dios? Mortifica el pecado que hay en ti. Proverbios 28:13. Voy a terminar leyendo aquí 3 versículos. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quieres misericordia? Apártate de tus pecados. El pecado nos roba el gozo.
El pecado nos roba la vida abundante que Dios vino a ofrecernos. Luchemos y mortifiquemos el pecado para que en algún momento podamos decir como Pablo de que tenemos nuestra conciencia en paz. Y por último, 2 Corintios 1:12, no más. Porque nuestra gloria es esta, dice Pablo. Esta es mi gloria, porque nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia, lo que leímos al comienzo. Esa es mi gloria, yo poder decir, mi conciencia está tranquila. Estoy en paz con mi conciencia. ¡Wow! Todo lo que encierra eso implica vida. Vida pura, vida santa, vida gozosa, vida feliz. Eso es lo que significa el testimonio. Mi gloria es el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Hermanos, solo queda hacer la última recomendación. Mortifica al pecado que hay en ti. Activamente, decididamente, si quieres glorificar a Dios con tu vida. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu enseñanza, porque vemos que cuán imperfectos somos, Señor, y entendemos que tu palabra tiene ese objetivo, que nos muestra la grandeza de lo que tú eres, lo grande que tú eres, y lo imperfectos y mezquinos que somos nosotros, que no somos nada ante ti, Padre. Simples pecadores que te ofendemos con nuestras vidas. Pero Señor, gracias por las herramientas que nos has dado para nosotros mortificar el pecado y poder de aquí a mañana decir, estoy tranquilo, tengo mi conciencia tranquila. Y con eso glorifico a Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para que esta semana tú nos guíes y nos lleves de tu mano. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.